Yo siento que igual en pandemia no me enfermé porque obviamente me cuidaba muchísimo por el COVID. Tipo, me echaba alcohol a cada rato. Si es que salía, obviamente no iba a estar como loco en mi cuarto echando alcohol a todo, pero si es que salía, pues estaba que si con el alcohol, que si con la mascarilla y casi ni salía. Gracias, Martín. 19 añitos, oficialmente me retiro del Ojo, fandom. No cierto, te no. quiero mucho Duxolove Te 2. retiraste 11 años tarde. Muchas gracias, Tengo Martín Christopher, por 25 esos 3 bro y si meses. tuviera 40 igual lo vería porque mi humor es roto XD. No, ojo que igual y no, yo no digo que nadie de más de 20 me pueda ver, ojo, o sea, te voy a decir que los streams es muy aparte a mi contenido en YouTube, por ejemplo, porque en los streams muchas veces yo tranquilamente puedo estar una hora hablando de cosas generales o dando mi opinión de cosas y quieras que no, ese tipo de contenido es más amigable con gente un toque más adulta. ¿Por qué? Porque la gente más pequeña suele querer nada más ver, pues, que si diversión nomás, ¿no? Que si querer ver nomás puro gameplay, puro esto, ¿no? Entonces, pero cuando empiezan a hablar mucho de cosas o reflexionar de cosas, los más pequeños son los que dicen, ay, ya cállate, men, ya cállate, ponte a jugar, ¿no? Entonces, y es normal, porque cuando uno es más niño, pues le gusta eso. Y es como yo, cuando era niño, veía Spider-Man 2 y de verdad me aburría un buen las partes de Peter. Y Spider-Man 2, la trilogía original, ¿ok? Ustedes sabrán de que es donde más aparece Peter Parker que en las demás películas. Aparece poco Spider-Man en comparación a las otras dos películas. ¿Por qué? Porque en Spider-Man 2 pierde sus poderes y trata mucho de una reflexión de su vida de Peter Parker y la vida de superhéroe. Pero yo de niño me valía verga lo que la tía May decía, me valía verga lo que Peter decía y sus problemas de vida. Yo nomás quería ver a Spider-Man porque era un niño y quería ver esa acción, quería ver las peleas, quería ver al Doctor Octopus. Entonces es normal que ese mismo concepto pase con los streams o los videos, de que la gente, obviamente más pequeña, suele ser los que quieren ver nomás pues puro así nomás, ¿no? Pura diversión, puro gameplay, puro esto de sus jueguitos favoritos. Y cuando uno habla más, es como, ay, no, pues me vale verga, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque es así, ¿sabes? Pero conforme vas creciendo, vas valorando más eso, ¿sabes? Te va entreteniendo más incluso alguien Ahora yo quiero hablando. ver a la tía May Duxoclap. ¿Cómo? Te entretiene más, cuando vas creciendo, te entretiene más escuchar a alguien hablando de cosas o dando opiniones de algo que nada más viendo jueguitos, por ejemplo. Yo a día de hoy que tengo 24 años puedo decir que mi contenido favorito no es de nadie que juega. No veo un solo gameplay en mi vida. Literalmente, no veo un solo gameplay. Los únicos gameplays que veo son los míos para ver el video que esté bien. No veo ningún gameplay de nada. Por eso también me enoja mucho cuando dicen, ay, te copiaste de tal persona cuando hago algún gameplay, porque de verdad no veo gameplays, me aburren, no es el contenido que consumo, porque simplemente ya pasé esa etapa. La etapa en la que yo consumía muchos gameplays era cuando yo tenía 16, 17 años, 14, 15 años. Todos esos años consumí gameplays por montón. Por eso Vegeta a mí se me hizo el dios, amigo. ¿Por qué? Porque me encantaba su contenido. Pero ya pasé esa etapa y hoy en día pues no me gusta ese contenido. Obviamente piola para los que sí, pero a mí no. Tipo, y prefiero consumir otro tipo de contenido. Pero bueno, en fin, es un poco la psicología detrás de lo que le gusta a la gente y tipo, los gustos van cambiando. Por eso también yo sé que muchos de ustedes, de acá a unos 4 años quizá, que no sé, quizá algunos tienen 16, 17, de acá a unos 4 años probablemente ya no les guste ver mi contenido si es que me quedo haciendo lo mismo que ahora. Porque van a decir, no, amigo, prefiero ver este otro tipo de contenido, este otro tipo de contenido, y pues eso. Así que nada, así es la vida, chat, así es la vida. Si de hecho, yo les puedo decir que en 2018 hacía muchos streams acá en Twitch. Y de 2018, de toda esa comunidad que tenía, que eran, no sé, de 150, 200 personas quizá que tenía, de todas esas personas, tengo como mucho 5 que todavía siguen. Y de hecho, varios de ellos son mods o ex mods que todavía, ¿sabes? Que todavía por ahí se pasan de vez en cuando. 5 o 10 máximo. Porque es así, o sea, es así, chat. Es así como van las cosas. O sea, yo sé que muchos de ustedes ahorita dicen, no, yo te voy a seguir viendo por mucho tiempo. Pero no es verdad. O sea, Los gustos en son la mayoría no es cambiantes, verdad. pero Duxo es eterno menor que 3. Muchas gracias. A no ser que yo evolucione con mi contenido, que es parte de lo que busco hacer también, ¿sabes? Es en parte lo que yo busco hacer. De hecho, hay gente que sí es verdad que antes, hace muchos años me veía, cuando hacía gameplays de otra manera, enfocado de otra manera, y que luego han regresado por ahí y han dicho, ah, pues está piola, ¿sabes? No sabía que Duxo hacía eso. Porque mucha gente incluso se quedó con la época que yo subía Minecraft PvP nada más, o la época en la que yo solo subía memes, por ejemplo. Y claro, no sabe de que a día de hoy pues tengo otros canales, tengo otro contenido y tipo, he cambiado también. Entonces, en fin, es todo un tema.